Costa Rica es conocida como la joya de Centroamérica, por ser un país de contrastes. Por un lado, su rica biodiversidad y su reputación de paz, pero por el otro, miles de familias enfrentan una batalla diaria contra la pobreza, luchando por sobrevivir en un sistema donde el costo de vida supera sus posibilidades. Como le dije al principio, la gente que de verdad no puede, y si tienen hijos en escuela o en colegios, yo no sé cómo era, madrecita, porque pagar esta casa y todo. El costo de vida en Costa Rica está entre los más altos de América Latina. Un salario mínimo apenas alcanza para cubrir lo básico, dejando a miles de familias en un ciclo de deudas, limitaciones y sacrificios. El problema principal es que los ingresos no crecen al mismo ritmo que los precios. Esto afecta principalmente a las familias de ingresos bajos y a los estudiantes que intentan salir adelante día a día. Los estudiantes son el futuro de Costa Rica y del mundo, pero para muchos, obtener una educación significa enfrentarse a grandes sacrificios, y aquí algunas de sus historias. Mi papá se fue de la casa cuando éramos muy pequeños y mi mamá trabaja todo el día. La verdad es que quiero sacar la universidad para poder darles un futuro mejor a mis hermanos y mi familia. Pero a veces siento que no puedo con el precio de vivir en Costa Rica. Mucho gusto, me llamo Andrés, tengo 18 años y actualmente soy estudiante de ingeniería y actualmente trabajo hasta las 10 de la noche y en madrugada estudio. Pues tengo que ayudar a mi familia y mis hermanos. Hola, soy Sofía, vivo con mi mamá y mis dos hermanitos. Ella trabaja en una finca bananera, pero a veces no alcanza para los útiles y hay días que no puedo ir a clases porque no hay dinero para el bus. Cada estudiante tiene un sueño, pero las barreras económicas hacen que ese sueño sea un camino cuesta arriba, sin final alguno. A veces no sé qué vamos a comer mañana. Algunos días solo tomamos café con pan porque es para lo que nos alcanza. He trabajado en construcción por muchísimos años, prácticamente desde que tengo 18 años, pero ya no hay trabajo. Vivo buscando una oportunidad de trabajo porque no tengo estudios y esta es la única forma que tengo para no perder la casa y poder mantener a mi familia. Tengo 2 hijos y muchas veces me preocupo junto con mi esposa de si vamos a lograr comprar comida y tener ropa para ellos o más bien pagar el alquiler del apartamento. No puedo seguir viviendo eligiendo una opción o la otra cuando ambas son necesarias porque Costa Rica es muy caro para vivir. La pobreza no solo significa la carencia de dinero para cubrir las necesidades básicas, va mucho más allá, impactando todos los aspectos de la vida de las personas. Es la falta de oportunidades para acceder a una educación de calidad que abra las puertas a un futuro mejor, o la imposibilidad de recibir atención médica adecuada cuando más se necesita. Es vivir con la incertidumbre de no saber si habrá suficiente comida para alimentar a la familia al día siguiente, o si se podrá pagar la próxima factura de electricidad. Para quienes la sufren, la pobreza no es una simple estadística o un concepto abstracto. Es una carga diaria, un recordatorio constante de las desigualdades y barreras estructurales que dificultan la posibilidad de soñar con un mañana mejor. Sin embargo, incluso en medio de estas adversidades, la resiliencia y el deseo de cambio siguen vivos en muchos corazones. Un testimonio del espíritu humano que, a pesar de todo, busca abrir caminos hacia un futuro más justo.
El costo de la vida está impulsado por factores como impuestos indirectos, altos costos de importación y falta de regulación en precios de servicios esenciales. En Costa Rica, los impuestos y los precios afectan más a quienes menos tienen. Mientras tanto, las políticas públicas no siempre logran cerrar las brechas sociales. Bueno, yo tengo, gracias a Dios, mi trabajito, que gane poquito, pero ahí todavía vamos. Pero para la persona que no está trabajando, yo no sé cómo hacen, niña, porque imagínense que las cebollas hace poquito las bajaron porque estaban carísimas. Otra vez ya las volvieron a subir. Las papas, ni qué le digo. Un salario mínimo aquí en Costa Rica no alcanza, las cosas son muy caras. Mi primer punto al que quiero recalcar es el costo de vivir en Costa Rica. Porque ya de por sí es el país más caro de toda Centroamérica, en lo que toca pagar en agua, luz, electricidad, comida, combustible, en mantenimiento de la casa. Todo eso es bastante costoso debido a lo que involucra Costa Rica en sí. En las privadas ya también son bastante costosas, porque además de que hay que pagar en todos estos ámbitos, también hay que pagar en el colegio privado, lo que significa más dificultad para el mantenimiento de vida. Se supone que para esto están los colegios públicos, ¿verdad? Porque en el caso de que algunos no tengan los suficientes montos para poder pagar una privada. Pero al parecer la educación pública es bastante mala. Y eso significa que, en pocas palabras, hay que pagar para poder recibir buena educación. Y eso me parece totalmente malo e incorrecto. En las notas de presentación de la universidad se ocupa unas notas bastante altas. Y esto en los colegios públicos a veces no es posible por la mala educación. Esto no aporta en el estudio de los temas, porque o los profesores no dan buena educación, o hay situaciones o factores además de los profesores que afectan en el colegio público. Bueno, en mi caso, en que yo puedo recibir educación privada, yo recibo bastantes oportunidades en este caso, como lo serían en matemática 125, y cálculo 1, en resumen Matem, en matemática universidad, en ciencias más avanzadas, en la oportunidad de entrar en algunas olimpiadas también, y en la práctica de deportes, la práctica de artes plásticas, y de muchos más ámbitos que no reciben los colegios públicos. Y este es mi punto. En la mala educación pública y los pocos aportes que tienen, quiere dar como esa idea de que para tener buena educación tienes que pagar. Y no estoy generalizando, porque el colegio privado lleva su esfuerzo también para poder sobrellevarlo, pero tiene más oportunidades que el colegio público. Y por ende esto me lleva a un pensamiento de que el colegio privado no es necesario, simplemente tener una mejor educación pública. Es muy triste pensar que las personas vean como la educación privada o la mejor educación como un lujo,
por el simple hecho de tener que pagar el colegio privado, porque ni siquiera se pueden dar la idea de pagarlo porque no tienen las posibilidades de hacerlo. Y esto no se puede sobrellevar como una necesidad. Esto también es un poco decepcionante porque como se aplican en los derechos humanos de la ONU, en el documento habla sobre que el derecho a la educación es un derecho humano muy importante que se aplica en la segunda generación. Los derechos de segunda generación dependen mucho de la estabilidad económica del Estado y política también. Y esto nos quiere decir muchas cosas, porque el país de Costa Rica es muy caro y los trabajos dan salarios muy insuficientes. Así que por ende no se puede gestionar bien el mantenimiento de familiares y especialmente niños o en sí la esposa, los padres que cuando ya están viejos ocupan de mantenimiento también. Y como hay tan mala educación, hay muy pocas oportunidades de trabajo y no pueden surgir en su mundo laboral, lo que los lleva a tener que recibir un salario base que no les da directamente ni para pagar su hogar. A lo largo del último año, la situación económica de las familias costarricenses no mejoró ni tampoco desmejoró, aunque la encuesta nacional de hogares indica que los niveles de pobreza decrecieron en el último año. El país regresó al mismo indicador que tenía antes de la pandemia. Los datos concluyen que hay 8.930 hogares menos en condición de pobreza, pero también que incrementó la pobreza extrema en 2.285 casos. Pero, ¿cómo es posible dicho resultado? Esto fue porque Costa Rica pasó de niveles de inflación de los más altos en una década a un descenso generalizado este año. Es decir, los datos globales se interpretan como un no cambio en los ingresos de las familias costarricenses. Pero, como hemos visto, la reducción en los precios no benefició a los hogares de menos ingresos, esos donde los precios de los alimentos literalmente representan más y... Bueno, realmente el costo de vida ahorita, desde mi punto de vista, es bastante rendible, sinceramente, porque yo vivo con mis papás. En el caso de otras personas que apenas van entrando al mundo laboral y no tienen las mismas posibilidades que yo en el punto de vista de que mis papás prácticamente me cubren todo todavía, me imagino que debe ser muy difícil. O sea, el salario no es suficiente y no es lo normal. Mi salario ahorita es un salario millonario comparado al de la mayoría de la población de Costa Rica, que reside en menos de 400.000 colones al mes. Entonces yo no me imagino ni siquiera cómo una persona se logra costear su estilo de vida, o un estilo de vida muy humilde, para poder vivir su día a día. Para mí no es rentable, por lo menos, y no es un estilo de vida que usted puede vivir bien. Bueno, como por mínimo yo diría que una persona debería estar ganando 2 millones, por lo menos desde mi punto de vista como persona que tiene un estilo de vida bastante cómodo. Yo diría que 2 millones es el mínimo para poder vivir tranquilo, poder costearse los carros, poderse costear el hogar, poder costear la comida, poder pagar la luz, poder pagar el agua. Luego también lo que son ropa que vos necesitas día a día. Yo conozco muchas personas que no tienen ni siquiera la posibilidad de pagar ropa, poder pagar colegios si tenés hijos, poder pagarte vos todo lo que tiene que ver con temas de salud, porque también está la parte de ir al dentista, hacerse el pelo, las uñas, etcétera, etcétera. O sea, son muchas cosas que tienen que entrar dentro de ese cuadrante, que aún así siento que 2 millones es muy bajo, pero ya se vuelve por lo menos estable. Luego, desde un punto de vista de que sí siento que los impuestos que cobran todo Costa Rica dan abasto y se ven visibles en nuestro estilo de vida y en lo que es la caja, por ejemplo. Sinceramente, yo por lo menos que pasé mucho tiempo en la caja, yo tuve la posibilidad de que sí me operaran ahí. Sin embargo, siento que la parte de emergencias no da abasto, atienden súper tarde. Por lo menos en mi caso, yo que tuve una operación de urgencia y todo, por dicha en su momento se abrió un espacio
para que a mí me pudieran operar, pero realmente hay personas que les dicen como, no sé, tienen algo súper grave, alguna enfermedad súper grave y le dicen, no, te puedo dar espacio hasta el 2027 y lo ocupas ya. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Y cómo haces si no tenés las posibilidades económicas para pagar un hospital privado? No es posible. Entonces, de ahí viene la parte en la que uno dice como, ¿realmente lo que vos estás pagando vale la pena? ¿O vale la pena pagar un seguro público que al final no te está brindando lo que ocupas, no te está brindando los medicamentos, no te está brindando los servicios que necesitas o que requerís para poder salir adelante con la enfermedad que tenés? Y entonces, desde que ya estás invirtiendo en la caja esa cantidad de plata por año y por mes, que esa plata la podrías utilizar entonces para servicios privados, dice, se te va por completo. Luego también lo que es el marchamos es altísimo en todos los carros. En Estados Unidos, por ejemplo, solo se cobra un 10%, si no me equivoco, y es para todos los carros por igual, no importa la marca, no importa lo que sea. Y en cambio aquí va por dependiendo de la marca del carro y es carísimo. Y luego también el tema de las calles es hay demasiados huecos, jamás se va a comparar conforme a las calles de Estados Unidos, que son súper lineales. Acá rato están invirtiendo en infraestructura para que puedan transitar más carros. Aquí Costa Rica nunca previó poder hacer más espacio, más líneas de carriles, digamos, para los carros, y no solo lo reflejaron desde un punto de vista desde que hace muchos años, 50 años atrás, solo habían un par de carros. Entonces dijeron, no, todo bien, no se va a extender más, y entonces por eso al día de hoy no hay espacio para crear más carriles en las calles, y por eso hay presas que son interminables y que hacen que el país, que a pesar de que es súper pequeño, creen presas de 2 horas. Entonces nuevamente no veo que los impuestos estén reflejando lo que uno paga y lo que se logra. Luego, si considero que en el país se logra alcanzar una estabilidad económica solo basado en esfuerzo y en estudios, no. Yo no creo en eso. Yo creo en que al tener privilegios vos logras poder salir adelante más que otros. Por lo menos yo soy ese caso. Yo pude tener educación privada, me pagaron idiomas. Actualmente puedo hablar 4 idiomas. Puedo hablar inglés, francés, portugués y hablo español. Luego también tuve la posibilidad de estudiar en una universidad privada, que esa universidad privada me creó nombre, logré hacer proyectos muy importantes y logré entrar en una pasantía en una empresa internacional que luego me hizo entrar en una de las top 20 empresas del mundo, que es Procter & Gamble. Actualmente mi salario es millonario por esa razón. ¿Y qué fue lo que me hizo destacarme? Las habilidades blandas que me crearon, los idiomas que hablo, las certificaciones que son súper importantes ahorita, y esas certificaciones cuestan demasiada plata, sinceramente, plata que las personas no se pueden costear, al igual que no solo las certificaciones, idiomas, por ejemplo, aprender idiomas también cuesta dinero, y prácticamente es dinero que tenés que invertir mínimo 1 año y medio para aprender ese idioma. Dependiendo del idioma hay veces que son más años, o dependiendo de qué tan rápido puedes ir. Entonces también por ahí hay una fortaleza. Mucha gente piensa que ahora solo sabiendo inglés ya vas a lograr catapultarte. Es mentira. Ya el inglés no es un plus, es un must. Si no sabes inglés no vas a salir adelante, porque simplemente es un must. Ya, si no vas a poder entrar a una empresa multinacional y ya va a ser un problema, y entonces no vas a poder visualizarte o tener un salario bastante bueno, porque normalmente las empresas nacionales también tienen eso, y es que no solamente dan un salario miserable, podría decirse, sino que también tratan mal al personal. Los jefes son corruptos, se podrían decir. No voy a generalizar que todas las empresas nacionales son así, pero la mayoría que he escuchado sí. Entonces sí, el privilegio tiene que ver, y obviamente tienes que poner esfuerzo. No te voy a decir que todo esto que tuvo solo que ver. Yo también siempre he tenido una mente muy ambiciosa y querer crecer y querer visualizarme en ciertos lugares y crecer y buscar las formas y las posibilidades, pero sin embargo sí la tuve más fácil que otras personas. A pesar de los desafíos, los costarricenses son un pueblo resiliente. Muchos trabajan por un cambio, apoyándose en la comunidad y en la educación.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos presenta los principales resultados de la Encuesta Nacional de Hogares ENAHO 2024. Los resultados de la ENAHO 2024 muestran que el 18% de los hogares de Costa Rica se encuentran en condición de pobreza, lo que representa una disminución estadísticamente significativa de 3.8 puntos porcentuales con respecto al año anterior. Lo que quiere decir que en el país hay 327.081 hogares en condición de pobreza, 63.428 hogares menos que en el 2023. Se estima también que en 2024 en Costa Rica hay 1.078.076 personas en condición de pobreza, 202.976 personas menos que en el año previo. Con respecto a la pobreza extrema, se estima en 4,8% de los hogares del país, una disminución estadísticamente significativa de 1.5 puntos porcentuales con respecto al 2023. Nos esforzamos al máximo para brindar ayuda a quienes más lo necesitan. Organizamos comedores donde los jóvenes pueden encontrar una alimentación digna y un espacio seguro. Además, ofrecemos talleres educativos y formativos que les permiten adquirir nuevas habilidades, desarrollarse personalmente y acceder a mejores oportunidades en el futuro. Creemos en la importancia de dar segundas oportunidades y en el poder de la comunidad para transformar vidas. Estamos desarrollando una app para conectar familias en necesidad con recursos locales. Queremos marcar la diferencia. Según datos del INEC, diariamente cerca de 64.000 personas en el territorio nacional se exponen a condiciones precarias de vivienda por no contar con oportunidades para acceder a un techo digno. En este momento lo que yo deseara es tener un trabajo estable que me ayude a salir adelante, ¿verdad? A mí y a mis hijos, dejar de alquilar. Eso es algo que a mí cada mes es muy duro, demasiado. Hay veces hasta tengo que ver qué vendo, qué hago, porque no me alcanza y tengo que ver qué ajustes hago. Carla tiene 24 años y sueña con salir de la Carpio, donde vive con sus 3 hijos. Ella es uno de los rostros que tiene en la mira el gobierno con su Estrategia Nacional contra la Pobreza. Este plan tiene como meta la atención de 54.600 familias en los próximos 4 años. Costa Rica es un país de contrastes, es un paraíso verde con una democracia estable y servicios de calidad, pero también es un país donde el costo de vida pesa cada vez más sobre la población. Mientras algunos disfrutan de estabilidad, otros luchan por llegar a fin de mes. La canasta básica, la vivienda y los servicios tienen precios elevados y los salarios muchas veces no alcanzan. La pregunta ¿es posible vivir bien en Costa Rica sin sacrificar tanto? Para muchos la respuesta no es sencilla, pero en medio de estos desafíos también hay oportunidades, innovación, emprendimiento y un deseo constante de mejorar. La clave está en encontrar el equilibrio entre el crecimiento económico y el bienestar de todos. Para muchos, emprender no es una elección, sino una necesidad, pero el costo de intentarlo en San José es alto, en un país donde todo tiene un precio. ¿Qué tan caro es el derecho a trabajar? Mientras las calles de San José siguen llenas de movimiento, cientos de trabajadores se preguntan si algún día podrán trabajar sin miedo a perderlo todo.
pandemia, pero desde ahí no hay agua aquí, ¿cómo nos vamos a lavar las manos? Entonces ellos no nos están protegiendo como gobierno también, que son, sea el presidente que está ahorita, sea el que se va a postular ahorita, no nos están protegiendo. Los chiquitos estuvieron como una semana sin ir a la escuela, ¿por qué? Porque no había agua ni en la escuela. Vea, no hay ni una gotita de agua, pero ninguna. Todos los días salimos a recoger botellas para venderlos y ganar un poco de dinero y con eso alimentarnos. En Costa Rica, el acceso a la educación ha sido una de las mayores apuestas del país, pero hoy estudiar se ha convertido en un desafío económico, desde los útiles escolares hasta colegiaturas universitarias. La educación es cada vez más costosa, mientras algunos pueden acceder a universidades privadas y programas internacionales, otros deben de endeudarse o abandonar sus estudios por falta de recursos. ¿Es la educación un derecho o un privilegio en Costa Rica? Bueno, mi hija, un día de esto le pregunté que qué quería hacer y me dijo que doctora. Es mentira, ¿yo de dónde voy a sacar un dinero para pagar un estudio de doctora? La educación es algo fundamental porque nos abre oportunidades y también nos da herramientas que nos ayudan a entender y transformar nuestro mundo. Vos puedes encontrar muchos programas que te van a ayudar a poder tener esta educación, ya sea a nivel público o a nivel privado, como las universidades públicas y privadas. Muchas de estas tienen oportunidades desde la parte artística, desde la parte académica, de la parte social. Creo que al final las oportunidades están, pero debes luchar por ellas. Vos tenés que buscar lo que querés y tenés que enfocarte, luchar por eso. A todos aquellos estudiantes que están pensando, van a pensar abandonar sus estudios o que no estudian actualmente, les diría que piensen en la educación como una inversión en su vida. Sé que es difícil, ya sea por las situaciones personales, por situaciones económicas o muchas veces por una falta de motivación, pero abandonar los estudios nos cierra puertas y esas puertas pueden ser muy difíciles de volver a abrir en un futuro. Siempre habrá momentos complicados, pero hay recursos, hay personas dispuestas a ayudar, hay becas, hay programas de apoyo o simplemente orientación, o muchas veces está ese amigo que te ayuda a continuar. Así que piensen en sus metas y sueños. La educación es el medio que los llevará allá. Tal vez ahorita no vean el impacto inmediato, pero cada paso que den en su formación es una semilla para un futuro lleno de posibilidades. Así que no renuncien a esa oportunidad de ser la mejor versión de ustedes mismos. La pobreza en Costa Rica no es solo un problema económico, es un llamado a la acción. Como sociedad, debemos replantearnos qué significa vivir en un país justo y solidario. Solo juntos podemos construir un futuro donde el precio de vivir no sea un obstáculo, sino una oportunidad. ¿A cuánto equivale? ¿A más o menos de 300,000 colones al mes? Menos. ¿Qué haría usted si recibiera al menos 500,000 colones mensuales? ¿En qué los invertiría? ¿En qué los gastaría? Bueno, primero en la casa, los niños. ¿Su salario está en el mínimo o ganan por encima del mínimo? No, yo tengo que decir, gracias a Dios, que estoy por encima del mínimo. ¿Podría usted vivir con el salario mínimo que hay en Costa Rica o se imagina viviendo con ese salario? Jamás, jamás, es imposible porque, bueno, yo tengo hijos y hay que tener una solución de vivienda, hay que pagar estudio, hay que... Julio, ¿usted podría vivir con un salario mínimo en Costa Rica con 350,000 colones? No, no señor, no podría. ¿No le alcanzaría para casi nada? No, empezando por la casa y el carro, básicamente, que es necesario para vivir aquí porque el sistema de transporte es fatal
y uno no puede depender de los buses. El precio de vivir debe ser más que pagar por sobrevivir. Debe ser invertir en la dignidad y los sueños de todos.